Las trincheras de ideas valen más que las trincheras de piedra. No vengo a hablar de guerras, de estrategias militares ni de fronteras geopolíticas, sino de la trinchera más poderosa que existe para cambiar el destino de los pueblos, la educación. Ser culto es el único modo de ser libre. La educación no es simplemente llenar la cabeza de datos o acumular títulos académicos. Es el arma definitiva para que los seres humanos jamás vuelvan a ser esclavos de la ignorancia ni de la tiranía. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, mientras que un pueblo instruido será siempre un pueblo libre y dueño de su propio destino. Nací en La Habana, Cuba, en el año 1853. Me tocó crecer en un siglo XIX convulso, donde el continente despertaba, pero todavía arrastraba las pesadas y dolorosas cadenas del colonialismo. Mi maestro, Rafael María de Mendive, me enseñó que el conocimiento no tiene ningún valor, sino se pone al servicio de la justicia y de la redención de los oprimidos. Por defender la libertad de mi paz y manifestar mis ideas en contra del régimen, conocí el presidio político cuando apenas tenía 16 años. Sufrí el peso de los grillos, el dolor del trabajo forzado en las canteras de San Lázaro y finalmente el rigor del destierro. Viví en el exilio en España, busqué refugio en los Estados Unidos y caminé con profundo respeto por las tierras de México, Guatemala y Venezuela. Ese viaje constante por nuestra geografía me abrió los ojos ante una dolorosa realidad. Las escuelas de América Latina en esa época solo copiaban de manera servil modelos extranjeros. Eran sistemas fríos, memorísticos, dogmáticos y rígidos que le daban la espalda a nuestra propia identidad, ignorando por completo la realidad de nuestros campos, la dignidad de nuestros indígenas y las necesidades de nuestros campesinos. Intentábamos formar ciudadanos americanos con manuales europeos, y eso solo producía mentes dependientes, hombres que se avergonzaban de su propia tierra porque la desconocían por completo. Dediqué mi pluma, mi intelecto y mis escasos recursos a proponer una verdadera revolución educativa a través de mis escritos y ensayos. Uno de mis proyectos fundamentales y más queridos fue la revista mensual La Edad de Oro, escrita especialmente para el futuro del continente, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. En esas páginas busqué despertar el amor por la ciencia, la historia de nuestros libertadores y el orgullo americano. En esa obra y en toda mi propuesta pedagógica defendí tres grandes pilares indispensables para la emancipación definitiva. En primer lugar, la educación popular. La instrucción no puede ser el privilegio de unas pocas élites urbanas. Una nación no puede aspirar a la dignidad si la mayoría de su pueblo no sabe leer ni escribir. Hay que llevar al maestro ambulante a los rincones más oscuros, al campo, a la choza y al taller del obrero. El conocimiento debe ser como la luz del sol, debe pertenecer a todos por igual sin distinciones de clase ni de cura. En segundo lugar, la necesidad absoluta de vincular el estudio con el trabajo productivo. Es un gran error pedagógico enseñar únicamente teoría abstracta, desvinculada de la realidad material. El ser humano debe manejar la pluma, pero también la asada. Debe cultivar su mente al mismo tiempo que aprende a cultivar la tierra que lo sostiene. Estudiar trabajando y trabajar estudiando es la única forma de formar hombres útiles, con un carácter firme y con los pies bien puestos sobre el suelo. Hay que trocar el texto de molde por el texto viva de la naturaleza. Cuando el hombre aprende a crear con sus propias manos, aprende también a valorar el fruto del esfuerzo ajeno. Y en tercer lugar, la urgencia de una educación científica, integral y liberadora. Aborrecía la escuela tradicional, escolástica, que obligaba al estudiante a repetir de memoria leyes muertas, versículos o dogmas incuestionables. La educación debe despertar la curiosidad natural del espíritu, enseñar las ciencias modernas, la geografía viva, la historia real y sobre todo debe enseñar a pensar, a dudar y a investigar, jamás a obedecer ciegamente. Un niño que repite sin comprender es un ciudadano mudo y manipulable. Un niño que cuestiona es un ciudadano libre y peligroso para los opresores.
Mi vida física terminó en Dos Ríos en el año 1895, combatiendo en el campo de batalla por la independencia de Cuba. Pero el pensamiento no muere con las balas. Ese diario sembró una semilla imborrable en la pedagogía crítica de nuestra América Latina. Cada vez en la actualidad se habla de escuelas rurales, de huertos escolares comunitarios, de la importancia de vincular las aulas con el entorno social o de una educación que respete la cultura originaria y la dignidad de su pueblo. Ahí está latiendo mi propuesta. Mi llamado siempre fue claro. Nuestros pueblos deben crear, no copiar. Nuestra América debe buscar sus propias soluciones a sus propios problemas. Me dirijo ahora a los educadores maestros de esta tierra que tanto amo. No olviden nunca que instruir puede cualquiera, porque instruir es solo transmitir conocimientos de una mente a otra, pero educar es un acto de amor supremo, es modelar el alma para la virtud y eso solo lo logra quien sea un evangelio vivo dentro y fuera del aula. El maestro no enseña con lo que dice, sino con lo que es. No eduquen a las nuevas generaciones para competir de manera egoísta e individualista en el mercado. Edúquenlas para cooperar, para transformar sus realidades y sentir en su propia mejilla el golpe dado a cualquier otro ser humano en cualquier parte del mundo. Hagan de sus escuelas espacios de creación, de alegría, de debate y de justicia. La educación no es un medio para vivir, es la vida misma en su máxima expresión de libertad. La educación es el único camino seguro para la emancipación definitiva de nuestra gran patria latinoamericana.